El increíble amor entre una viuda y su esclavo cambió todo en una noche sorprendente. La brisa cálida de las montañas colombianas se sentía pesada en el pecho de Laura. Apenas 2 meses habían pasado desde la muerte de su esposo, un terrateniente respetado, y la finca, una vez vibrante, resonaba con el eco de su ausencia. Solitaria, cada día era una rutina implacable, donde las responsabilidades parecían multiplicarse. 2 hijos miraban a su madre con ojos de dependencia, sin comprender el vacío en su corazón. Laura se debatía entre el papel de madre y el de viuda, atrapada en un mundo que no le dejaba espacio para su propia pena. Mientras caminaba por los senderos polvorientos de la finca, su mirada se encontró con la de Samuel, un joven esclavo que, a pesar de su situación, irradiaba una serenidad inquietante. Había algo en sus ojos oscuros que despertó en Laura una chispa de vida que creía extinguida. Él levantó la vista del suelo, y en ese fugaz momento todo cambió. Su risa, libre y despreocupada, contrastaba con la realidad sombría que los rodeaba, y la frecuencia de sus encuentros por las tierras cultivadas se volvió una rutina clandestina. Compartían risas y sueños, pero también un peligro inminente. Laura luchaba con sentimientos encontrados, sus impulsos anhelaban la libertad que Samuel representaba, pero el peso del juicio social le estrujaba el corazón. «¿Qué pensarán de mí? Soy una madre, una viuda», se repetía. Cuerpo y mente resonaban en conflicto, como un tambor en un baile desafinado. En esas horas robadas podía hablar, reír, ser alguien más que la viuda del patrón. Pero al llegar la noche, el silencio en su habitación la envolvía en una angustia pesada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El miedo a ser descubierta comenzó a ahogarla. La idea de que el patrón de Samuel pudiera enterarse de su conexión creaba en su estómago un nudo de angustia. Aquellas escapadas al campo, más que un refugio, empezaron a ser una trampa de la que se preguntaba cómo escapar. ¿Qué pasaría si todo fuera revelado?, se preguntaba sin descanso, con la mente acelerada. La posibilidad de perder a sus hijos, su hogar, se cernía sobre ella como un espectro aterrador. Una noche, bajo un cielo estrellado, congregó su valentía y le reveló a Samuel sus miedos, la peligrosa realidad que su amor estaba construyendo. El clima emocional se intensificó con cada encuentro. Laura sentía que el aire se volvía más denso, y la respiración le fallaba al considerar el abismo en el que se encontraba. La lealtad a su familia, el amor por sus hijos, se combatía con la pasión fulgurante que despertaba en su interior aquel joven. Un secreto familiar, que siempre había estado oculto, era el único destello de poder que podía darle claridad en su confusión. Pero, ¿realmente sería capaz de arriesgarlo todo por un amor considerado prohibido? Cuando al fin encontró el antiguo documento que cambiaría su vida, Laura sintió que el tiempo se detenía en su corriente. En su interior se liberaba una marea de emociones que desbordaba y desdibujaba las líneas entre el deber y el deseo. Con el corazón palpitante, el futuro se configuraba ante ella con posibilidades contrastantes. El amor que la llenaba también podía consumirla. La pregunta seguía flotando. ¿Sería capaz de dar un paso hacia lo desconocido, desafiando las normas de su mundo? La noche se adensaba, y mientras miraba hacia el horizonte difuminado, sabía que ya no podía dar marcha atrás. El amanecer llegó sin mucha diferencia, aunque para Laura cada día asumía un matiz distinto. Tras el descubrimiento del documento, la posibilidad de una nueva vida se mezclaba con el temor de lo que podría perder. En la soledad de su habitación, reciclaba en su mente los pasos a seguir, conscientes de que tomar decisiones equivocadas acarrearía un costo alto. Con cada susurro de viento que entraba por la ventana, una pequeña llama de determinación crecía en su pecho.
Laura sabía que el tiempo no esperaría por su indecisión y que la actuación sobre el documento era crucial. Era un recordatorio tangible de la libertad y el cambio, algo que podía destruir o quizás renacer. Mientras servía el desayuno a sus hijos, sus manos temblaban. Cada cucharada de café era una intrusión en su mundo interno, cada mirada de sus niños un tirón en su conciencia. ¿Cómo puedo pensar en mí cuando ellos dependen de mí?, repetía. No solo era una madre, también era una mujer que deseaba recomenzar a vivir. Fue en el pequeño jardín, un rincón cultivado entre la confusión de su mente, donde decidió buscar a Samuel. Allí, el aire fresco le ofrecía un momento de claridad. Cuando lo vio, su corazón dio un vuelco. Él seguía siendo la esencia de lo que había comenzado a atisbar, una vida llena de posibilidades y amor. No obstante, el miedo de traer consecuencias a su vida y a la de él se arremolinaba en ella como una tormenta. Samuel comenzó con un hilo de voz temblorosa. «Debemos hablar». Él levantó la mirada, un destello de preocupación cruzó sus ojos. En sus ojos, ella percibió no solo el amor, sino un entendimiento profundo de los riesgos que enfrentaban. La angustia la invadió de nuevo. ¿Realmente estaba dispuesta a comprometer su vida y su corazón en un camino tan incierto? A lo largo de la conversación, Laura se dio cuenta de que el miedo había comenzado a moldar su vida. Lo que había empezado como una chispa de atención hacia alguien que indudablemente la atraía, pronto fue confrontado por un tsunami de temor a lo social, la moral y la familia. «Necesito que confíes en mí», le susurró. «He encontrado algo que podría cambiar todo». Sus palabras fueron reservadas, llenas de una intensidad infringida por el peso de la traición y el anhelo. Samuel, con su mirada incisiva, comprendió lo que eso significaba. No era solo un cambio en la rutina, era la posibilidad de escapar del ciclo de condena al que ambos estaban atados. La conexión que compartían no podía continuar en la sombra, y la meditación sobre su amor se había convertido en una encrucijada. Mientras avanzaban en la discusión sobre cómo utilizar el documento, los pasos de la verdad lentamente se acercaban a ella. A cada palabra, el futuro comenzaba a moldearse en una figura más definida, incluso si aún perturbadora. Laura entendía que continuar con su vida cotidiana no era una opción, y cada medida que tomaba la acercaba a una verdad ineludible. La noche llegó con una negrura espesa. Laura se quedó mirando por la ventana, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Su propio reflejo parecía irreconocible, una mujer dividida entre su identidad de madre y su deseo de ser más que eso. El conflicto interno la llevó a un momento de revelación inesperado. No solo estaba desesperada por amor, sino también por autodefinirse y tomar el control de su vida. «Si me arriesgo, ¿qué hay más allá?», se preguntó. No había respuestas sencillas, pero sabía que el momento de la verdad se aproximaba. La resolución estaba a su alcance, si tan solo se permitía creer en ella misma. Con el documento en sus manos y la determinación latiendo en su corazón, Laura se enfrentaba a la cruda realidad de su vida. El día siguiente traería decisiones devastadoras. Lo que había sido un secreto de amor podría revelarse sin piedad al mundo. La idea era aterradora, pero el deseo de romper las cadenas de su existencia cotidiana podría empujarla hacia el horizonte desconocido. Laura respiró profundo, porque el amanecer traería consigo un desafío mayor: presentar esa nueva vida a la única persona que podía interponerse en su camino. Podría enfrentar la autoridad que su marido había establecido y con ello la desaprobación de toda su vida anterior. Mañana lo descubriría, y con ello su futuro temblaría bajo la pura intensidad de su propio coraje. Laura se despertó antes que el sol, un extraño silencio rodeándola como un manto. La ansiedad burbujearía en su interior, vibrando en cada fibra de su ser. No era solo el miedo a lo desconocido, era el temor a su propia fuerza. La noche anterior había reflexionado sobre todo lo que había estado en juego, y eso la había transformado desde adentro. Hoy, ese cambio tomará forma. Con una resolución renovada, se obligó a levantarse y prepararse para el día. Mientras se vestía, sus manos temblaban.
Al abrocharse la blusa, no solo se preparaba para enfrentar a su marido, sino también para desenmascarar su propia verdad. El documento que había encontrado se convirtió en un símbolo de su nueva realidad, pero todavía había una batalla no resuelta en su interior. Al frente del espejo, admiró su imagen, una madre, sí, pero también una mujer con sus sueños, anhelos y, sobre todo, derecho a la felicidad. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero el sabor que lo acompañaba se volvió amargo. Con cada sorbo recordaba los momentos que pasaba con su marido, los instantes que se desvanecen en comparación a lo que la vida podía ofrecerle si se permitía abrir la puerta a lo desconocido. A medida que sus hijos llegaban, una marea de amor y responsabilidad inundaba su corazón, haciéndola dudar de los pasos que estaba a punto de dar. Su marido llegaría pronto, y en el aire pesaba la certeza de que la conversación de hoy podría cambiar todo. Esa dependencia de sus niños la podía mantener anclada, pero a su vez la empujaba a salir a flote. Aún no sabía si su esposo comprendería su necesidad de romper con lo convencional. El timbre sonó abruptamente, haciéndola saltar. Era él. Al abrir la puerta, Laura se sintió invadida por una oleada de tensión. Su marido sonrió, pero en sus ojos había un asomo de agotamiento y falta de entendimiento. Ella también estaba cansada, pero más que eso, anhelaba la libertad que las sombras de su rutina le habían robado. «Necesitamos hablar», se atrevió a decir. La frase, que resonó en el aire como un eco, parecía más una declaración de guerra que un diálogo familiar. Él frunció el ceño, preguntando silenciosamente el porqué del tono grave de su voz. Laura se dio cuenta de que debía comenzar a despojarse de la coraza que había hecho de su vida un laberinto. Si deseaba ser honesta, debía hacerlo con firmeza. Con el papel en la mano, su corazón latía con fuerza. Una parte de ella quería deshacerse del miedo, pero la otra temía que esto causara una fisura irreversible en la familia. Mientras ambos se sentaban en la mesa, el aire se tornó pesado. Cada segundo que pasaba parecía infringir una presión sobre su pecho. Sabía que esta era una de esas decisiones que la marcarían para siempre. Las palabras emergieron de su boca como hojas llevadas por el viento. «He encontrado algo que podría cambiar nuestras vidas». Su marido la miró, confundido. Ya no eran un equipo por naturaleza, y esa realización cortaba como un cuchillo. Laura sintió que se cultivaba una nueva versión de ella misma, una versión que exigía ser escuchada. La conversación se transformó en un tira y afloja. Cuestionamientos sobre responsabilidades, futuros y sueños flotaban en la atmósfera. Después de un intercambio de palabras cargadas de tensión, la bomba estalló. Laura accedió al temor de perder todo lo que había construido, pero la idea de escapar de la inercia y buscar su propia voz comenzó a forjarse con más fuerza. «No puedo seguir con esta vida si no soy feliz», confesó, rompiendo a su vez la prisión que ella misma había construido. Su necesidad de autenticidad podía arrastrarla a un abismo, pero también podría ofrecerle la posibilidad de volar. La reacción de su marido sería un punto de quiebre. Podía ser el inicio de una nueva etapa o el final de lo que habían construido juntos. La incertidumbre le golpeó, pero un ímpetu interno la empujó a seguir adelante. Al concluir la conversación, Laura sintió que estaba al borde de un precipicio, con el viento en su rostro. Sin saber si sus palabras lo habían convencido o lo habían asustado, se dio cuenta de que el futuro no se construiría solo sobre su amor, sino también sobre la fe que comenzaba a tener en sí misma. Y así, el día avanzaba. Una mezcla de emociones recorría su mente: miedo, esperanza, libertad. Laura se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. Fuera de su hogar, la vida latía con posibilidades, y solo él podría decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En su búsqueda por encontrarse, Laura se dio cuenta de que no solo luchaba por su felicidad. Detrás de cada decisión había un deseo más profundo de ser un ejemplo para sus hijos. Era hora de buscar el coraje dentro de sí misma y desafiar la corriente. Pero, en el camino que ahora estaba eligiendo, ¿sería capaz de mantener su vida familiar intacta?
La incertidumbre de su elección pesaba sobre ella, mientras el día se desdibujaba, y dentro de su mente una pregunta inquietante continuaba reverberando: ¿hasta dónde llegaría para encontrar su verdadero yo? Laura no podía evitar que la tensión de la conversación la siguiera como una sombra. Sentía cada palabra no pronunciada, cada susurro de duda resonando en su cabeza mientras buscaba la forma de construir la nueva vida que anhelaba. En la soledad de su salón, se permitió un momento para respirar profundamente. Necesitaba claridad, y aquella tormenta interna se estaba convirtiendo en algo casi palpable. En los días siguientes, Laura tomó la resolución de explorar más allá de su hogar. Sintió que esa sería su manera de enfrentar el miedo y la incertidumbre, de adentrarse en lo que realmente quería y necesitaba. Fue entonces cuando se inscribió en un curso de fotografía, una pasión guardada en el fondo de su ser. Cada clase se transformó en un refugio, un espacio donde podía redescubrir su esencia, lejos de las obligaciones diarias, lejos de las confusiones que la paralizaban. Sostener la cámara era un acto de empoderamiento. A medida que comenzaba a capturar imágenes, cada clic del obturador resonaba como un grito interno. Estaba viva y tenía una voz. Las primeras salidas con sus compañeros de clase le ofrecieron un aire de libertad desconocido. Había risas, historias compartidas, una conexión genuina que contrastaba radicalmente con la vida que había dejado atrás. Sin embargo, a una final de cada sesión, una sombra de culpa la asediaba. Pensaba en sus hijos. ¿Podrían entender que su búsqueda de felicidad también era una forma de enseñanza? En su mente, racionalizaba su deseo de ser más que una madre y esposa. Quería ser un modelo a seguir, alguien que persigue sus sueños a pesar de la adversidad. Esa idea la empujaba hacia adelante, y a medida que avanzaba, la incertidumbre empezaba a transformarse en fe. Las semanas se convirtieron en un ciclo de aprendizaje y redescubrimiento. Laura se dio cuenta de que cada imagen que capturaba era un eco de su viaje personal. Las sombras de la inacción se desvanecían, y en su lugar emergía una mujer resiliente, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera. Las críticas constructivas de sus compañeros y el apoyo del instructor la animaron. Ella empezaba a explorar no solo nuevas técnicas de fotografía, sino también la capacidad de ver lo extraordinario en lo cotidiano. Sin embargo, las fotos que tomaba también revelaban la fragilidad de la familia que había creado. Un día, mientras editaba una imagen en casa, la sonrisa de su hijo en la captura la llevó a cuestionar si había arriesgado demasiado. ¿Estaba eligiendo su felicidad a expensas de su familia? Esa dualidad continuaba desafiándola, y necesitaba hallar un equilibrio. Otra vez, el eco de la conversación con su marido resonaba en su mente, y aunque su necesidad de ser escuchada había florecido durante las clases, en el fondo seguía a haber un diálogo por resolver. Se dio cuenta de que no podía huir de la complejidad que había creado en su vida. Para realmente avanzar, debía enfrentarse de nuevo a su marido, y esa decisión pesaba en su corazón, como una broma cruel del destino. Mientras recogía su equipo de fotografía para una nueva sesión al aire libre, un surco de determinación comenzó a brotar. Laura sabía que el camino hacia la autoafirmación también significaba reconstruir puentes, no solo con su pareja, sino con ella misma. Sin embargo, cuando llegó el momento de volver a hablar con su marido, ella se preguntó si su coraje sería suficiente. ¿Estaba lista para mostrarle no solo su vulnerabilidad, sino también su nueva fuerza? Las preguntas flotaban, y en el silencio de su hogar entendió que el verdadero reto no solo era encontrar su voz, sino también el reconocimiento de que a veces la voz más fuerte provenía de lo más profundo del amor. Estaba al borde de otra decisión crucial, y se sentía atrapada en un ciclo de esperanzas y miedos. Frente a su cámara, un mundo de posibilidades se abría ante ella, y sabía que su verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podría forjar una nueva versión de su vida que incluyera a su familia, o tendría que elegir un camino más solitario en su búsqueda de autenticidad? La respuesta acechaba al final de este nuevo capítulo, y Laura se encontraba en la encrucijada de su destino. La semana siguiente, Laura se enfrentó al reto de comunicar su crecimiento personal a su marido.
Cada día, el deseo de abrir al menos un pequeño espacio para el diálogo la visitaba en forma de ansiedad, como una mariposa que se mueve inquieta en su interior. No podía evitar imaginarse el momento de la conversación. ¿Cómo explicaría sus nuevas aspiraciones? ¿Haría él preguntas? ¿O las palabras se atorarían en su garganta? Decidió escribir un pequeño guión mental que le ayudara a estructurar la charla. La forma de ordenarle sus pensamientos al papel le ofrecía cierto consuelo. Sus rasgos distorsionados por la ansiedad comenzaban a clarificarse al ser plasmados por su mano. ¿Por qué me siento así?, se preguntaba mientras reflexionaba sobre la evolución que había experimentado desde el comienzo de su curso. El descubrimiento de sí misma, la pasión reavivada, la aturdían y entusiasmaban al mismo tiempo. Al mismo tiempo, las voces de su familia resonaban en su mente, cuestionando si tenía derecho a priorizar su felicidad. Aquí estaba, en medio de la bifurcación que definiría su futuro. A medida que avanzaban los días, la fotografía se convirtió en un espejo de su transformación. Capturaba paisajes que reflejaban su lucha interna, la luz y la sombra, el contraste que hacía bailar los colores en el lienzo de su vida. Cada imagen, una pieza de su narrativa. Sin embargo, en el fondo también había un rayo de incertidumbre, una posible crítica que podría surgir y desmoronarlo todo. Finalmente, eligió el momento adecuado, una tarde tranquila al volver de una sesión en el parque. Entró a casa con su equipo y el corazón palpitándole en el pecho. Sus hijos jugaban en la sala y eso la llenó de una calidez momentánea, pero la opacidad de su reto no se desvanecía. Se acercó a su marido, que leía en el sofá. Su respiración se tornó más rápida mientras se sentaba junto a él, preparado para afrontar lo que pasara. Con voz entrecortada y firme, comenzó a hablar sobre su curso, la fotografía y lo que había significado, no solo en sus habilidades, sino en su forma de ver la vida. La mirada de su esposo se tornó seria y sintió que las palabras volaban entre ellos como pájaros asustados. Se atrevió a mencionar su necesidad de ser más que la madre y esposa que había sido hasta ahora. Lo que no esperaba era la expresión de duda que apareció en su rostro. «Laura, ¿por qué no podemos hacerlo juntos? ¿Por qué tienes que buscar tu verdad por tu cuenta?», preguntó. En su tono se percibía un eco de vulnerabilidad. Ella sabía que él no solo se estaba refiriendo a su incapacidad para entender su viaje, sino también a su propia fragilidad en este nuevo paisaje que estaban despertando. Una cortina de dolor la envolvió. ¿Podía él entender que este camino era tanto para él como para ella? Las palabras parecían agotarse en su boca. En ese momento, un dilema la invadió. ¿Debería seguir adelante con su búsqueda a pesar de perder esa conexión? Pero las imágenes en su mente, los colores vibrantes de su mundo recién descubierto, le dieron un empujón. Tendría que mostrarle que su búsqueda no era una traición, sino una invitación. Sin embargo, su próximo paso era incierto. Aunque había iniciado una conversación, no sabía si realmente lograría que su marido entendiera su nuevo enfoque de vida. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, Laura sintió que la tensión podía cortarse con un cuchillo. Alfredo, su marido, la miró profundamente, y ella entendió que el siguiente paso hacia la libertad y la autenticidad podría ser más complejo de lo que había anticipado. Y así, con una chispa de determinación que comenzaba a arder en su interior, decidió que no solo se abriría a su compañero, sino que también exploraría cómo su amor por la fotografía podría interconectarse con la vida familiar. La necesidad de reconciliar ambos mundos la empujó a pensar en un proyecto, un álbum familiar que capturara sus momentos y a la vez reflejara su viaje interno. Pero al mismo tiempo, una voz interna le advirtió que su camino no estaba exento de turbulencias. Con la cámara lista y su corazón al borde del precipicio, Laura se sintió en un punto de inflexión. La pregunta que estaba a punto de descubrir era si su pasión podría ser el puente que uniera las dos mitades de su vida. Esta incógnita le susurró: ¿estaría dispuesta a arriesgar todo para encontrar su voz en la intersección de su amor, su familia y su deseo de ser más? Mientras la noche se cernía sobre su hogar, Laura se zambulló por completo en el proceso de creación de su álbum familiar. La idea la cautivaba.
Podía verse a sí misma entre cada página, con imágenes que revelaban no solo su mundo, sino también la esencia de su familia. La fotografía se había convertido en su forma de expresión más profunda, un lenguaje que deseaba compartir con su marido y sus hijos. No era solo un proyecto, sino una forma de sanar las heridas y construir puentes. Sin embargo, no podía escapar de la sombra de la incertidumbre. Cada vez que capturaba una imagen del juego de luces en el jardín o las risas de sus hijos, una mezcla de alegría y melancolía la invadía. El pasado, con sus exigencias y expectativas, parecía acechar detrás de cada clic de su cámara, mientras Laura buscaba el ángulo perfecto para contar su historia. La presión de criar a sus hijos y mantener la armonía familiar era palpable. El dilema la empujaba a buscar un delicado equilibrio entre sus deseos individuales y las necesidades de su familia. Al día siguiente, un resquicio de valentía la llevó a invitar a Alfredo a colaborar en el proyecto. En su mente, la combinación de sus visiones podría ofrecer una nueva perspectiva a su relación. Asimismo, temía que su propuesta fuera mal recibida. Sin embargo, el deseo de unir sus caminos superó el miedo. Se encontró con él mientras el sol iluminaba la cocina, donde todo parecía posible, pero su voz sonó vacilante. ¿Qué te parecería si trabajamos juntos en un álbum familiar? Quiero capturar estos momentos con una nueva mirada, uniendo mis descubrimientos y nuestra vida juntos, propuso. El silencio que siguió fue inquietante. Alfredo giró su rostro hacia ella. Por un instante, sus ojos se encontraron. Laura pudo leer la curiosidad en su expresión, a pesar del titubeo. «Nunca he disparado una cámara, Laura», respondió con honestidad, frunciendo el ceño. «No sé si podría hacerlo». «Eso está bien. No se trata de ser fotógrafo profesional. Se trata de compartir algo entre nosotros, de crear juntos», le animó ella, sintiendo cómo la chispa de la posibilidad comenzaba a arder entre ambos. Sin embargo, a medida que conversaban, Laura se dio cuenta de que tendría que desarmar las barreras que Alfredo había levantado. Aún había un temor latente en sus palabras, una sensación de que su viaje no era fácilmente transportable a la vida familiar. Esa revelación esbozó un nuevo dilema en su mente. Quizás él no estaba realmente dispuesto a embarcarse en esta aventura, no solo por su inexperiencia con la cámara, sino por la confrontación de sus propios miedos. Un día de fotografía en el parque, específicamente, sería el primer paso. Una tarde donde podrían capturar no solo imágenes, sino emociones resonantes que habrían de reconstruir el cimiento de su complicidad familiar. Sin embargo, Laura no podía evitar preguntarse si esta decisión podría abrir aún más la brecha entre sus deseos y las expectativas de su pareja. Cuando llegó el fin de semana, prepararon el equipo y partieron hacia el parque. La atmósfera estaba cargada de tensión y esperanza. En su interior, comenzó a temer que su proyecto podría no resultar como ella había soñado. Con cada paso hacia el lugar donde quería comenzar, los recuerdos de su conversación anterior con Alfredo la seguían. Mientras se instalaban sobre la hierba, Laura sintió que el peso de esa dinámica se hacía más notorio. Deseaba que este momento no solo fuese un ejercicio de creatividad, sino que sirviera para recordar a su marido todo lo que habían construido juntos. La pregunta que resonaba en su mente era whether Alfredo reconocerá la belleza en su viaje compartido. Esa noche, Laura se preguntó, ¿qué pasaría si su imagen familiar perfecta resultara ser solo una ilusión? Al mismo tiempo, una sensación de determinación comenzó a despertar. Sabía que el siguiente paso era exponer su vulnerabilidad y, quizás, a través de la lente, ambos podrían redescubrirse el uno al otro. Mientras levantaba su cámara para capturar la primera imagen del día, una idea profunda la cruzó fugazmente. Tal vez este álbum marcaría el comienzo de una nueva vida. Pero, ¿sería realmente capaz de revelar el viaje interno que había vivido sin que eso significara distanciarse de su pareja? La respuesta podría cambiarlo todo. Con el corazón latiendo fuerte, apretó el obturador, lista para descubrir si el nuevo camino que trazaba sería su enriquecedora liberación o la última vez que su mundo familiar permanecería intacto. La luz del sol comenzaba a asomarse, filtrándose a través de las hojas de los árboles, mientras Laura enfocaba su cámara en el paisaje del parque.
La escena era idílica, un rincón apacible donde las risas de los niños y el canto de los pájaros se entrelazaban en una melodía natural. Sin embargo, a medida que presionaba el obturador, una sensación de inquietud crecía en su interior. La fotografía no solo era una herramienta de creatividad, sino también un espejo que reflejaba sus inseguridades más profundas. «¿Qué tal si comenzamos con un autorretrato?», sugirió Laura, rompiendo un silencio que cada vez se hacía más pesado. Alfredo, que había estado observando con recelo, levantó una ceja, como si fuera un concepto ajeno. «¿Yo en la foto? Pero no sé posar», contestó, con una mueca que revelaba su incomodidad. Era evidente que la inseguridad dominaba su respuesta. Laura supo en ese instante que su reto iba más allá de la fotografía. «Se trata de capturarnos tal como somos», respondió ella, intentando infundir aliento en su voz. «No necesitas ser un modelo, solo sé sincero». Sin embargo, por dentro se debatía entre la urgencia de avanzar y el temor a que esa sinceridad pudiera desbordar las barreras que ella misma había construido. El primer disparo fue como un detonador, tanto para la cámara como para su relación. Alfredo la observó desde el margen, su expresión era de un profundo desasosiego. Laura, al ver su reacción, se dio cuenta de que había subestimado la vulnerabilidad que implicaba mostrar su vida a través de la lente. Se acercó a él, una chispa de determinación iluminando su mirada. «Ven, colócate aquí», le instó, mostrando la vista del encuadre. Mientras se movían para ajustar el fondo, un atisbo de comprensión cruzó el rostro de Alfredo. Comenzó a relajarse un poco, pero su sonrisa era cauta. «¿Qué hacemos si no me gusta nada de lo que tomas?», preguntó, como un niño que teme fracasar en un examen. «Eso no importa», contestó Laura, convencida de que este proceso era más que la estética. «Lo que importa es que estemos juntos en esto. Cada imagen nos contará algo sobre nosotros, incluso si no es perfecto». A medida que avanzaban, el juego entre el objetivo y la emoción se intensificaba. Cada clic del obturador parecía aumentar el peso del momento. Laura se esforzaba por captar la autenticidad en la interacción familiar, una risa genuina de sus hijos jugando, Alfredo intentando equilibrar su cuerpo al lado de ellos, pero la tensión aún estaba palpable. La luz del día comenzaba a desvanecerse, pero Laura se aferraba a su cámara, intentando congelar cada imagen de felicidad en ese álbum que anhelaba construir. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando Alfredo, impulsado por un destello de valentía, dejó su timidez de lado y propuso tomar una foto de Laura. «Voy a intentar hacerlo», dijo, sosteniendo la cámara con manos temblorosas. La confianza apenas comenzaba a asomarse, y al cruzar miradas, ambos entendieron que aquel instante representaba un pequeño avance. Esa iniciativa, aunque modesta, se sintió como un gran paso hacia adelante. Pero en el fondo de Laura, una sombra de duda persistía. ¿Había logrado solo desplazar un poco el muro entre ellos o aquel gesto era insuficiente? Compra de tiempo en el silencio del parque, Laura sintió que el aire se tornaba denso. Se preguntó si serían capaces de sostener este nuevo nivel de apertura o si el miedo de Alfredo volvería a apoderarse de él. Esa tarde, al regresar a casa, algo había cambiado incrementalmente. Quizás cada imagen capturada era un peldaño hacia un redescubrimiento mutuo. Pero con cada paso hacia la semana siguiente, la realidad se cernía. No sería suficiente un día de fotos para superar sus miedos. Laura necesitaba desentrañar lo que había detrás de las inseguridades de Alfredo. ¿Cómo podrían construir un futuro si no se atrevían a mirar su pasado de frente? Esa noche dejó a Laura atrapada en un laberinto de pensamientos, preguntándose si la vulnerabilidad podría ser el verdadero hilo conductor que uniera sus corazones. La pregunta se posó como una mariposa en su mente. ¿Podría la verdad detrás de sus sombras fortalecer, en vez de destruir, lo que estaban intentando reconstruir? El momento de enfrentar no solo sus inseguridades, sino a las de Alfredo, estaba más cerca de lo que pensaba. Y ese giro inesperado cambiaría todo. Laura despertó a la luz que se colaba tímidamente por las cortinas. Miró a su alrededor, su mente aún atrapada en el torbellino de emociones del día anterior. Las imágenes de Alfredo sosteniendo la cámara continuaban resonando en su cabeza.
Observó la cámara, reposando en la mesa, como un objeto que contenía más que simples fotos. Contenía la posibilidad de crecimiento, de valentía y de una nueva narrativa entre ellos. El día prometía ser bonito, pero dentro de ella había un nublado que la hacía reflexionar sobre sus propios miedos. Regresar a la rutina significaba enfrentar los baches emocionales que ambas partes ocultaban bajo un velo de cotidianidad. Decidió en ese momento que no podía permitir que la inseguridad de Alfredo eclipsara su propio desarrollo personal. Tenía que mostrarse más fuerte, más dispuesta a descubrir lo que realmente había debajo de esas capas protectoras. Durante el desayuno, mientras sus hijos se reían y compartían anécdotas de sus juegos, Laura sintió unas olas de deseo de capturar ese momento. Decidió que era un día propicio para hacer una nueva sesión de fotos, aunque esta vez sin guías ni presiones. Quería que Alfredo participara de forma más auténtica, así que, con un tono ligero, le comentó su idea. ¿Qué tal si hacemos una serie de fotos de nuestra vida diaria hoy, sin poses, solo disfrutando de estar juntos? Alfredo levantó la vista, su expresión inicialmente incrédula, y luego, con una chispa de curiosidad. ¿Así, al natural?, preguntó, como si la idea lo asustara y al mismo tiempo lo atrajera. Sí, respondió Laura. Muy decidida. Nada de poses, solo lo que sucede cuando estamos juntos. Será nuestro diario visual. El desafío ya no solo era para Alfredo, sino también para ella. Laura se dio cuenta de que había estado ocultando sus propias inseguridades a la luz de ese mismo deseo de conexión. Mientras pensaba en cómo guiar a Alfredo para que se sintiera cómodo, también reflexionaba sobre la fina línea que la separaba de su propia vulnerabilidad. A pesar de lo que había creído anteriormente, estaban en un sendero de descubrimiento mutuo, y eso implicaba dejar de lado los armarios. Convertir una simple mañana familiar en una sesión de fotos podría ser el primer paso hacia una redención compartida. Equipándose con su cámara y un corazón más abierto, Laura se sintió decidida. Aún había mucho que enfrentar. Ella tenía que aprender a tratar sus propios temores, a dejar de lado los juicios que la abrumaban, a vivir al presente. A veces, lo mejor que puedes hacer es ser tú misma, pensó, mientras se preparaba para capturar la realidad que tenían ante ellos, sin adornos. A medida que el día avanzaba, la cámara en sus manos no solo se convirtió en un instrumento para el arte, sino en una herramienta que podía ayudarles a desnudarse emocionalmente, a mostrar lo que solía ocultarse detrás de risas o miradas distraídas. Con cada clic, Laura apuntaba a descubrir y reflejar no solo su propia esencia, sino la incomprensión que Alfredo a menudo sentía. La jornada fue un vaivén de risas, juegos en el jardín y momentos de calma. Pero, en medio de la diversión, Laura notó que la vulnerabilidad de Alfredo era más profunda de lo que imaginaba. En el transcurso de la tarde, al mirar a través de la lente, comenzó a captar pequeños gestos de sufrimiento, un breve momento de tristeza, una mirada perdida cuando pensaba que nadie lo veía. Sus inseguridades eran las que realmente lo mantenían prisionero. Ese descubrimiento la trastornó. ¿Cómo podía ayudar a Alfredo a romper con sus propios muros si aún le costaba hacer lo mismo con los suyos? La idea de conectarles a través de sus emociones genuinas comenzó a parecerle monumental, pero entendió que para ello necesitaba confrontar sus propias sombras. Por eso, cuando Alfredo, después de ver su propio reflejo a través de la cámara, dejó escapar un susurro de incertidumbre, «¿Sabes? Creo que tengo más miedo del que pensaba», Laura se dio cuenta de que tanto él como ella estaban al borde de un precipicio emocional. La tarde se tornó en una revelación de que necesitaban hablar, no solo como tomadores de fotos, sino como personas que buscan conocerse a nivel profundo. En su mente resonaban viejas preguntas sobre cómo había llegado a este punto. La conexión que anhelaban podría requerir más que simples imágenes, necesitaba un diálogo sincero. Sin embargo, lo que no sabía era que el próximo paso que darían ambos en su vulnerabilidad cambiaría el curso de su vida. El siguiente clic de la resonancia de la verdad.
Laura sintió que el camino que se preparaba ante ellos no era solo de fotografías, sino un viaje hacia la comprensión total del amor y su fragilidad en medio de sus luchas individuales. Laura se sentó en el sofá, la cámara contra su pecho como un talismán que protegía una parte de ella. Aún resonaban en su cabeza las palabras de Alfredo, el eco de una vulnerabilidad que hacían tambalear su propio equilibrio emocional. El diálogo que había esperado durante tanto tiempo ahora pendía en el aire, cargado de un peso que no sabían cómo manejar. ¿Cómo se activaba la conversación sin dejarse arrastrar por el miedo? Respiró hondo. Esa tarde, más que una simple sesión de fotos, había revelado capítulos ocultos de su vida. Laura se dio cuenta de que su propio viaje personal no solo iba ligado a la relación con Alfredo, sino a la aceptación de sus propias sombras. Durante años había tenido miedo de ser vista, de no ser suficiente. La idea de una vida más auténtica la llenaba de una expectativa tan abrumadora como aterradora. Decidió que necesitaba un plan. No podía esperar a que la situación se resolviera mágicamente. La comunicación abierta y honesta tenía que ser el primer paso. Se levantó, con intenciones claras, y se dirigió hacia Alfredo, que aún miraba por la ventana, perdido en pensamientos incómodos. A pesar de que él había expuesto sus inseguridades, Laura comprendía que ella debía dar el primer paso, abrirse y ofrecer su propia vulnerabilidad. Alfredo comenzó con suavidad, asegurándose de que sus ojos capturaran su atención. Sé que ambos hemos evitado hablar de esto, pero no debemos cargar con este peso solos. Su voz tembló, pero se obligó a seguir. Entiendo que el miedo puede ser paralizante, pero también sé que hay una fuerza en la honestidad. Podemos hablar de lo que sentimos, de lo que realmente nos asusta. Alfredo giró su cabeza hacia ella, la sorpresa brillando en sus ojos. Durante un momento, el silencio se convirtió en el protagonista de la habitación. Laura observó cómo una lucha interna se manifestaba en su rostro. ¿Sería capaz de abrirse también? Es más fácil esconderse detrás de una cámara, Laura, respondió. Sus palabras eran un susurro, casi un arrepentimiento. Mostrar lo que sentimos nos hace vulnerables, es aterrador. Lo sé, dijo ella, consciente de que su propia vulnerabilidad también estaba en juego. Pero quizás esa sea la única forma de liberarnos. Debemos encontrar un espacio seguro donde podamos ser nosotros mismos, sin filtros. Con esos intercambios se dio cuenta de que no solo estaban en busca de la verdad entre ellos, sino que también se encontraban en la búsqueda de la verdad dentro de sí mismos. La fotografía, que había sido originalmente un vehículo para capturar recuerdos, se había transformado en una herramienta de exploración personal. Cada clic no contaba solo una historia externa, sino la lucha interna que ambos llevaban. Lo que en un principio había sido un juego familiar se tornaba en un viaje hacia sus propias almas. El tiempo pasó mientras Laura y Alfredo compartieron sus miedos, sus heridas ocultas y sus anhelos profundos. Había una tensión palpable en el aire. La conexión empezaba a fortalecerse a medida que revelaban lo que solían ocultar. Sin embargo, en medio de la apertura y el entendimiento, una sombra se cernía sobre ellos. Justo cuando Laura pensaba que estaban avanzando, escuchó el timbre de la puerta. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Quién podía ser en ese momento tan crucial? La sorpresa no era la única emoción que la sobrecogía. También había una sensación de peligro, como si el mundo exterior, con sus juicios y expectativas, interrumpiera su momento de vulnerabilidad. Mientras se acercaba a la puerta, una mezcla de ansiedad y determinación la envolvía. El timbre resonó nuevamente, insistente. Laura sintió que dentro de ella la lucha por su transformación personal estaba en un punto de inflexión. Regresar a la cotidianidad podría significar perder tanto el avance que habían logrado como las verdades desnudas que apenas habían comenzado a descubrir. Al abrir la puerta, no tenía idea de que lo que encontraría al otro lado podría poner en jaque no solo su conexión con Alfredo, sino la continuidad de su propio camino hacia la autenticidad. La incertidumbre aplastante alimentó su determinación. El siguiente paso podría ser crucial, tanto a nivel emocional como personal.
La lucha por su crecimiento había pasado a un nuevo nivel, y la verdad podría estar a punto de revelarse de la manera que nunca imaginó. La puerta se abrió lentamente, y Laura se encontró cara a cara con el pasado. Su suegra, una mujer de porte imponente, entró en la casa sin una invitación real, llevando consigo un aire de autoridad que en su mente la posicionaba estratégicamente en un rincón de la familia. Laura sintió que el tiempo se detenía, las emociones se entrelazaban en un patrón doloroso, como una red de viejas controversias que volvían a resurgir. Su corazón latía con fuerza, un recordatorio de que la balanza de su vida empezaba a fluctuar entre el temor y la valentía. «Laura, necesitamos hablar», dijo la suegra, con una firmeza que la atrapó. Esa frase resonó como un trueno en el hogar, interrumpiendo el momento de conexión que había logrado con Alfredo. Laura se sintió atrapada entre lo que había comenzado a construir y la figura autoritaria que había sido parte de su vida. «Claro, pero quizás podríamos hacerlo en otro momento», sugirió Laura, sintiendo la necesidad de conservar la atmósfera de apertura que había creado. Sin embargo, su suegra no mostraba intenciones de ceder. «No, es esencial que hablemos ahora. Tus hijos están involucrados y es una situación que no se puede pasar por alto», insistió, y en sus palabras había un aire de amenaza camuflada, una advertencia de que los ecos de decisiones pasadas podrían rebotar con fuerza en el presente. La tensión. «Lo que deseas, pero ten cuidado, las decisiones que tomas repercutirán en todos. Lo sé, y también voy a llevar en cuenta a todos los que amo, pero confío en que el amor, en su forma más pura, prevalezca», concluyó, sintiendo que estampaba su sello en el camino que había empezado a construir. La conversación no terminó de la forma que Laura había anticipado, pero la certidumbre en ella era tan potente que se sintió liberada, ya no lo que el mundo pretendía que fuese. Así, con cada confrontación emocional, se estaba adentrando en un terreno que sí retaba sus límites, pero que eventualmente cosecharía armonía. Mientras su suegra se marchaba, Laura se dio cuenta de que no solo había enfrentado un desafío, había comenzado a redefinir los significados de su vida. El día siguiente, reunión tras reunión con Alfredo se volvió un espacio que exploraba sus deseos mutuos y los desafíos que enfrentarían juntos. Laura sintió que cada diálogo comenzaba a construir un puente hacia la reconciliación de sus deseos e intenciones. No solo estaba aprendiendo a ser madre, sino también una mujer con una voz, un sueño y un propósito. Y con cada paso que daba, dejó una huella de firmeza en el camino hacia su libertad. En lo más profundo, sabía que estaba forjando una nueva historia de amor, donde cada imagen era un reflejo del viaje que estaban recién comenzando juntos. Hoy, la tela de su vida no solo iría hacia el brillo del pasado, sino que se expandiría con la luz del futuro, uno donde ella era la arquitecta de sus propios sueños. Ya ningún obstáculo exterior podría burlarse de su capacidad de ser auténtica, y con Alfredo a su lado, finalmente se sentía lista para capturar no solo la vida del día a día, sino su esencia. Con cada clic del obturador, más que lo visual, Laura había encontrado el camino hacia la realidad que siempre supo que merecía. Y aunque el viaje apenas comenzaba, cada imagen se convertía en su símbolo de transformación individual y colectiva, un recordatorio del amor que florecía. La valentía de abrirse y desnudarse emocionalmente ante su familia no solo había liberado a Laura, sino que también envió un poderoso mensaje a todos aquellos que la rodeaban. La libertad personal no puede ser consolidada sin el acto de abrazar lo que uno realmente es. A partir de ese instante, el camino que caminaban juntos era el testimonio vivo de su viaje, y Laura dejó la rutina de la angustia atrás, eligiendo la plenitud del presente. Así, mientras una nueva semana se asomaba y la luz del horizonte se dibujaba con nuevas oportunidades, Laura entendió que su historia y la de su familia no había hecho más que comenzar. Ahora es tu turno. Suscríbete inmediatamente para no perderte estas emotivas historias que transforman vidas.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este cambio. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.